acá en esta entrevista con Alejandro Hornencos y estamos también con nuestro compañero Roberto Marengo y estábamos hablando acerca del film que se llama Escuela Trashumante, así se va a llamar, o ya se llama, hablando con Alejandro acerca de esta película que está filmando, que está a punto de finalizar, y que quería preguntarte en relación a como la comunidad es mapuche, si hay un trabajo intercultural, si es que se enseña solamente idioma el castellano, si es que además se incorpora también la lengua mapuche, ¿cómo se da eso dentro de la escuela? Sí, hay 2 profesores de lengua mapuche, ya hace bastantes años. Quien inició, el primer profesor de lengua mapuche fue el Huayco, que fue uno de los primeros loncos, caciques, digamos, de la comunidad. Estamos hablando en la década del 90. Que Pedro siempre y el Nano cuentan que el Huayco, que es un personaje, falleció unos meses antes de que nosotros comenzáramos el rodaje, pero es alguien del cual siempre ellos nombran y mucho, que lo primero que pidió fue un guardapolvo. Si no era maestro. Si no era maestro. Sí. Y hay unas fotos en las cuales se lo ve al Huayco con su guardapolvo blanco orgulloso. Él fue el primer maestro de lengua mapuche. Hoy hay 2, José Luis y Amador, que son 2 maestros de lengua mapuche ya desde hace más de 20 años más o menos. Uh-huh. ¿Cuántas horas van los chicos a la escuela? Tienen el turno mañana y el turno tarde. 4 horas y media aproximadamente, comen, digamos, almuerzan, y luego son, como decía antes, que también me parece interesante contarlo, porque si no uno tiene esa imagen de escuelas rurales donde los pibes van caminando 25 horas. Bueno, no es así, ya hace muchísimos años que en realidad, y esto está bueno decirlo, por gestión de Pedro, la provincia ha puesto unas combis, entonces los pibes los van a buscar y de vuelta, y eso ha cambiado, pero literalmente, sustancialmente cambia, digo, uno ahí se da, cuenta de lo que significa que a los pibes tengan la posibilidad de ir a la escuela y el derecho obviamente que tienen de ir a la escuela a través de esas combis. Es más, se está reviendo ahora, por ejemplo, el receso que yo contaba sobre parición, para que los pibes estén en las casas. En realidad hay algunos que ya están dudando de si ese receso tiene o no sentido, porque en realidad los pibes antes para ir a la escuela les llevaba todo el día, digo, entre llegar 2-3 horas y volver 2-3 horas. Ahora en realidad en 15 minutos, en 20 minutos están en la escuela, con lo cual a lo mejor, digo, vuelven de la escuela y pueden tranquilamente ayudar a sus familias en los momentos de mayor trabajo, como es el caso de la aparición, cuando antes no podían. Entonces, algunas cosas se empiezan, digamos, a mover, pero el tema de que los lleven y que los traigan, la verdad que no es poco. No es poco, claro que no. Ahora, durante esa jornada, digamos, los maestros de origen mapuche, ¿cuál es su función? Digamos, ¿enseñan la cultura mapuche en general? ¿Enseñan la lectura, la escritura? ¿Qué es lo que enseñan allí? Me enseñan, ahí no soy el más apropiado porque no conozco bien al interior, pero lo que enseñan es lengua mapuche y algunas costumbres que ellos están intentando, digamos, ya hace algunos años que hay una recuperación de ciertas costumbres y cuestiones culturales. Yo no me metí demasiado porque era como abrir también otro universo, ¿no? Y cuando uno empieza a hacer un documental se empiezan a abrir una cantidad infinita de ventanas, y en realidad lo que uno intenta después hacer es empezar a cerrar algunas ventanas y decir, bueno, voy por aquí, me quedo con esta. Yo me quedé con la escuela y la relación entre la escuela y la comunidad, no tanto con la cosa de la cultura mapuche, en la cual no me sentía yo realmente capacitado para ingresar en ese territorio. Más allá de que uno fue muchas veces y que uno ya, insisto, es parte del paisaje, formo parte, digamos, en algún sentido de algunas decisiones que se tomaron en los últimos tiempos, fui consultado, uno se compromete, digamos, con lo que está haciendo y también ayuda a ciertos pedidos. No quise meterme con algo que no me sentía realmente capacitado para hacerlo. Claro, eso no es una consulta simplemente porque hemos tenido acá hemos entrevistado maestros, por ejemplo, de San Martín de los Andes, que sí, nos explicaban cómo se introducía, digamos, la cultura mapuche dentro de la escolaridad de los pibes, ¿no? Claro. Tito, ¿vos querías hacer otra pregunta? No, pensaba esto a partir de tu observación, o sea, y ahora apelo a tu condición de docente.
¿Qué es lo que te llamó la atención en términos de identificar ventajas y dificultades frente a esto primero que explicaba sobre lo que nos resulta muy complejo, pero que en realidad es bastante simple de resolver? Pero bueno, quería como eso, ¿no? ¿Qué contraste entre tu perspectiva como docente y lo que viste ahí y esto, ¿no? Sí, hay algo que aparece como del sentido común, pero sabemos que a veces el sentido común no es el más común de los sentidos y dentro a veces de la docencia, que tiene que ver con ¿para qué está la escuela? Digo, no, ¿para qué está una escuela? Si no es para acompañar, digamos, a una comunidad y para trabajar con la comunidad, digamos, ¿para qué está? Y acá realmente parecía ser, durante muchísimos años, había una escuela que le importaba muy poco lo que sucedía con sus alumnos y con su comunidad. Y a mí eso realmente me llamó poderosamente la atención y también me hizo reflexionar acerca de tantas cosas que sucedieron acá, dije, en estos 70 años, pero que yo particularmente lo veo bastante también recorriendo el país, trabajando a veces con el Ministerio de Educación, de escuelas que en realidad no se hacen cargo de sus comunidades, de escuelas que en realidad pretenden de que su comunidad se adecúe a lo que es la escuela y no al revés, y me parece que ahí debe haber un trabajo conjunto. Digamos, nosotros no podemos acomodar la vida que queremos que tengan los otros para que a nosotros nos sea más fácil. Y acá sucedía esto, y lo gracioso, y esto lo hemos conversado mucho con el Nano, que la escuela parece que lo que quería acomodar era el tiempo, digo, ¿sí? Las leyes naturales de la vida y de los animales como las chivas, digamos, ¿no? Las chivas no conocen de calendarios escolares y ellos viven de eso, y en realidad tampoco tienen oportunidad de vivir de otra cosa, porque esto también está bueno decirlo, porque los crianceros, los padres de los pibes que hoy están mandando a los pibes a las escuelas, no quieren que sus hijos estén detrás de las chivas toda la vida. Digo, ellos tienen otra ilusión y por eso van a la escuela. No es que ellos quieren reproducir lo que ellos están haciendo. Ellos no quieren, es más, ellos tendrían otro tipo de derechos, porque si tienen, y ahí ya nos metemos por eso en otra ventana que decía la que yo no me metí, pero el tema del derecho a las tierras que ellos tienen, yo diría que las tienen porque no las quiere nadie, porque las tierras que quieren los otros no las tienen y que eran de ellos. Tienen tierras, si uno va a Uncal se va a dar cuenta por qué nadie reclama por esas tierras y nadie todavía le puso alambrado, porque las tierras que son fértiles y que son interesantes ya tienen alambrado. Claro. Entonces, la escuela ahí en realidad lo interesante es que funciona junto con la comunidad, se acomoda a la comunidad, pero también lucha por un porvenir mejor. Digo, los pibes de ahí, hay varios que están siguiendo la secundaria en Loncopué, por eso aparece ahora la necesidad de una secundaria en realidad en el lugar, porque no todos tienen la posibilidad de que sus hijos vayan a estudiar a Loncopué, que es a 38 kilómetros. Y quieren. Quieren. Digo, esto es, hay un deseo ya instalado. Digo, la escuela de Trashumaste también lo que logra es un deseo en los alumnos y en las familias. De seguir estudiando, de seguir aprendiendo y que después vuelvan a la comunidad, porque también esto es importante, ¿no? Digo, que después con todos esos saberes, cuando ellos sean profesionales en sus materias, puedan volver a la comunidad, porque también si no queda, digamos, partida en ese sentido en la comunidad. Entonces la gente lo que quiere es que sus hijos sigan estudiando. El ser criancero y seguir atrás de las chivas, todo es un trabajo durísimo, es realmente muy duro. Esto que estamos contando, y a ver, que es también un dilema que uno tiene ético y moral cuando filma, porque en la película se va a ver muy lindo todo. Digo, nosotros hemos viajado con ellos en la transhumancia y estéticamente los paisajes y los lugares son muy lindos. Ahora, pasarla es muy dura. Digo, estar 3 días a la intemperie, 3 días de ida, 3 días de vuelta, todos los años mudándose a la intemperie, es realmente terrible. Digo, los cuerpos aparecen ya marcados. Y uno dice, bueno, esto se podría solucionar muy fácil. Digo, con 20 camiones se muda Uncal. De hecho, la escuela se muda en camiones. Los docentes no van a pie. Los docentes van con sus autos, viajan de un lugar al otro sin ningún tipo de problema. Ya los problemas que puede tener en el camino, que igual el camino está bastante bien, pero algún problema que puede tener en el camino. Ahora, la comunidad se muda a pie como hace 100 y pico de años. Claro. Cocheca, que es quien nosotros seguimos en la transhumancia, lleva 200 y pico de chivas. En 5 camiones, en media hora está mudado.
Bueno, ahora tarda 3 días. De un lado hasta el otro lado son 3 días, son 3 noches. A la intemperie, a veces sin agua, a veces sin comida. Llega y sigue trabajando. Obviamente no hay ni sábado, ni domingo, ni feriado. No existe el calendario, digamos, ¿no? Entonces, bueno, él no quiere que sus hijos pasen por esto. Claro, ¿no? Claro, está clarísimo. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque pensaba esto mientras lo decías, cómo el hecho de poder, a partir de la acción que realiza el nano y su sensibilidad de captar eso y poder involucrarse con la comunidad, y hablo del nano como de los maestros, ¿no? Sí. A partir de eso genera el poder, y a partir del poder se genera el deseo. Pueden y ahora quieren. A mí me resulta interesante esto de pensarlo, porque en general lo que aparece, digamos, desde otras sensibilidades o insensibilidades es que no pueden. Si viven así, no pueden, ¿no? Y es lo que lo que se encontró el nano de entrada, digamos. Sí, la frase del nano, que siempre la cita, dice que ellos, el Guayco en un momento le dice que ellos eran capaces y no lo sabían, digamos, ¿no? Que es como la frase también que resuena todo el tiempo en Uncal. Ellos han sido y la escuela se encargó bastante de hacerlos sentir de que no eran capaces. Así es. Digo, así es. La escuela, digamos, de Cochica siempre cuenta, ¿no? Los docentes que ellos tenían eran bravos, digamos, ¿no? Y les hicieron sentir de que realmente no servían para nada. Digo, en esto hay que hacerse bien cargo, y así, ¿no? Entró él también a trabajar, ¿no? Alejandro, nos encantaría seguir con vos. Bueno. Porque sé que te vas ahora a una capacitación muy importante que comienza brevemente, si podés contar de qué se trata esta capacitación docente a la que vas a comenzar en el día de hoy. Sí, estamos desde el Ministerio de Educación de la Nación, que ahí coordinó un proyecto que se llama Archivo Fílmico Pedagógico Jóvenes y Escuelas, y un libro de educación que va a estar por salir en estos días, ya sale en septiembre, falta hacer la presentación formal, que se llama Presente, Retratos de la Educación en la Argentina, con estos dos materiales que son dos materiales. Hay un video que está colgado por ahí, que son 50 fotografías de las 300 fotografías que se tomaron, también un trabajo de muchos meses, en las 24 jurisdicciones, 14 fotógrafos trabajando, un libro maravilloso. Pero bueno, junto con esta colección de películas que está llegando a todas las escuelas secundarias públicas del país y todos los institutos de formación docente y el libro, lo que estamos haciendo es un curso virtual que forma parte de nuestra escuela, del programa, digamos, del Ministerio de Educación, del Infod, y lo que estamos haciendo ahora es como una especie, si se quiere, de posgrado de esta primera corte. La primera corte terminó ahora hace 10 días, comienza en una semana la segunda cohorte, hay más de 1.500 inscriptos del todo el país. La verdad que nos está yendo bárbaro. Digo que nos está yendo bárbaro significa de que hay muchos docentes y muy comprometidos con el trabajo del archivo fílmico, que es una serie de películas que ha llegado a la escuela, y con el libro. Y lo que estamos haciendo ahora es, mucha gente nos pide el archivo fílmico para trabajarlo no solo en las escuelas, sino trabajarlo también en distintos territorios, desde ONG, fundaciones, unidades básicas, comités, gente, en villas, en barrios, en cualquier lugar del país quieren trabajar con el archivo fílmico. Entonces lo que hicimos fue doblegar la apuesta, y una vez que terminó el curso ahora estamos convocando a gente de Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, con la idea después de continuar por todo el país, en una especie de posgrado, yo decía, de este ciclo, de este curso, que es una serie de 5 encuentros para poder trabajar con 5 películas y mostrar una forma de trabajo en el territorio. Y digo, mostrar, en realidad compartir, porque tampoco estamos muy seguros de cómo se trabaja, que es para otra otro charla, programa, ¿no? De cómo trabajar el cine en la escuela. Pero lo que estamos intentando es construir entre todos una modalidad. Bien. Bueno, te deseamos muchísimo, a vos y a todos los compañeros que están trabajando con el archivo fílmico, que es maravilloso, que tiene 36 películas, si no me equivoco, para cada escuela secundaria del país, y aparte tiene 5 películas más para los institutos de formación docente, y además estas ganas que tienen los docentes de poder hacer
poder hacer algo más que ir a ver una película y comentarla, sino realmente meterse dentro de la película, lo que es la producción, lo que es la escenografía. Es decir, hay un montón de alfabetizaciones audiovisuales que hay que estar aprendiendo. Alejandro Baencos, te agradecemos muchísimo que hayas estado acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Te vamos a volver a convocar para seguir hablando de cine, que para nuestros oyentes es de un interés particular, te diría, uno de los temas más lindos que nos gusta abordar. Sí, sería muy bueno, la verdad. Sí, cuando muy quieras. linda, Ningún muy problema. linda. Así que, bueno, muchísimas gracias. No, a ustedes. Sintonía Educar, una nueva mirada sobre la educación y la cultura.